alianza vieja con tu recuerdo de aquel momento en que te vi partir. Un nuevo sol saldrá para iluminar mi despedida. Bueno, mi nombre es Susana Avendaño Herrera. Yo soy de profesión psicóloga. Soy de Colombia, de Medellín. Y en estos momentos pues vivo en Chile, en Iquique. Estoy en el norte de Chile hace 4 años. Voy a cumplir 4 años este año en mayo, no, en marzo. En marzo ya cumplo los 4 años. Y bueno, yo creo que la experiencia de moverme ha sido como bastante como bonita, de haber llegado también a esta ciudad que no la conocía, o sea, no tenía ni siquiera idea de que existía y llegué aquí así como en paracaídas. Entonces ha sido también pues como algo muy bonito. Bueno, yo llegué acá fue por América Solidaria. Llegué como profesional voluntaria. En Colombia, pues también América Solidaria tiene su oficina, entonces había postulado muchas veces. Yo creo que postulé a América Solidaria como en 3 ocasiones y bueno, la tercera fue como la vencida. Y tuve entonces la oportunidad de venir para acá. Lo bonito era que de cierta forma cuando uno postula no sabe para dónde va porque es como tu perfil se puede adaptar a como varios proyectos en los que tengan presencia y finalmente me seleccionaron para venir a Iquique. Entonces esa fue como el principal motivo para yo venirme hacia acá. Y tú, Felipe, cuéntame un poquito de ti. Bueno, sí, creo que tenemos ahí un punto en común que quizás voy a abordar después, pero, bueno, yo bueno, soy chileno, actualmente estoy viviendo en España, en el norte de España, en una ciudad que se llama Pamplona, y que pertenece a una comunidad autónoma muy bonita que se llama Navarra, ¿no? Está justo en la frontera con Francia y también limita con País Vasco. Así que estoy aquí viviendo hace 2 años, luego de dar una vuelta bastante grande por el mundo, trabajando. Un poco este punto en común que tenemos es que también fui voluntario de América Solidaria. Y en ese sentido, mi experiencia migratoria tiene que ver con una experiencia de tipo voluntaria, o sea, una migración voluntaria, ¿no? Y que partió un poco de la inquietud de querer buscar nuevas expectativas profesionales y de vida que estuviese en función de un aporte al desarrollo y de las comunidades, ¿no? Y a la acción humanitaria. Entonces, en ese sentido, partí con América Solidaria a Ecuador, estuve viviendo en Guayaquil aproximadamente 2 años, y el primer año, digamos que estuve igual que tú, ¿no? Con un equipo de voluntarios trabajando sobre el terreno. A mí me tocó un poco la parte de fomento productivo, un poco, digamos, desarrollar y apoyar programas relacionados con la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad. Y luego, nada, se extendió un poco la misión y seguí otro año. Así que ese es como el punto de partida. Y desde ese momento hasta ahora ya han pasado 10 años. Con esta situación de que uno dice, no, voy solamente un momento, ¿no? Esto es temporal, después Sí. regreso, y resulta que no, que finalmente esto se ha alargado mucho más de la cuenta. Sí, mira, curiosamente yo también estuve 2 años como voluntaria, también como el proyecto pues en el que yo estaba
era en una fundación de acá, de Iquique, que se llama Niños en la Huella, y también se dio la oportunidad pues como de darle continuidad un año más, porque pues quienes hemos estado como en estos procesos o trabajando en estos procesos sociales, nos damos cuenta que ese primer año es como recién está uno conociendo a las personas te están como, se están también como adaptando a la manera en la que se pueda generar las distintas dinámicas y vimos la necesidad con el compañero, con mi dupla, de postular ese año más y nos dejaron a los dos. Entonces también pues fue como algo muy bonito porque constantemente fue como ese compartir de intercultural, ¿cierto? O sea, tanto mi compañero que es argentino, yo pues colombiana y estando acá en Chile y las personas con las que trabajábamos también. Principalmente el foco era personas migrantes y sobre todo Iquique, ¿cierto? Sabiendo que Iquique está, pues es una de las ciudades fronterizas, pues de las regiones fronterizas de acá, de Chile, pues el flujo migratorio es constante y ha sido de toda la vida. O sea, esto siempre hemos visto acá que pasan personas que son de Perú, de Bolivia, que son como las fronteras más cercanas. Entonces ese intercambio también fue bastante interesante, sobre todo porque yo no, como decías tú, yo no tenía como mucho la expectativa de pronto como ya si me quedo un año y después vuelvo, sino que ya se fue uno quedando acá y conociendo como cómo son como las dinámicas, ¿cierto?, de cada país y también por lo menos yo me fui dando cuenta que no somos muy distintos estando acá en Latinoamérica. Hay cosas que no son realmente muy distintas y por ejemplo como en el tema de la acogida, de cómo fue esa acogida cuando yo llegué acá, en un principio fue un poco chocante, pero porque yo venía como en una condición privilegiada, por así decirlo, y viendo a mis compatriotas que estaban acá, que algunos no la estaban pasando muy bien o que cuando llegaron no llegaron en muy buenas condiciones, es un poco chocante eso, o sea, quizá cuando, como tú lo mencionabas, uno llega a migrar de manera voluntaria, es muy distinto todo lo que te motiva, las expectativas que tienes, inclusive cómo te insertas en el lugar. Entonces, al principio sí fue eso, sobre todo porque había como mucha comparación. Ah, pero es que tú no pareces colombiana. Y yo decía yo, pero ¿cómo así? Porque sí, porque tú no eres así negrita. Entonces, a mí eso me parecía raro porque yo decía yo, pero pues en Colombia, donde yo vivo, en Medellín, hay mucha población afro, yo tengo familia afro, entonces para mí no era algo extraño, por así decirlo, pero el llegar acá sí, fue como fue lo primero realmente, como que chocó. Sin embargo, tuve pues una buena acogida, o sea, realmente nunca me tocó pues como toparme con personas que de pronto me trataran mal o me dijeran cosas feas, uno que otro taxista que siempre dice, no, es que los colombianos, es que los colombianos, pero son cosas que se empiezan como a insertar en la misma comunidad de acuerdo a esas experiencias como negativas que van teniendo con personas que son de otra nacionalidad. No sé, a ti, Felipe, por ejemplo, cómo te fue en todo ese trotamundo, en cada uno de los lugares donde pudiste estar. Bueno, tú has dicho cosas muy ciertas que tienen que ver un poco con la primera acogida, ¿no? Que quizás está relacionado con este shock cultural que uno tiene, y sobre todo en la región de América Latina y el Caribe, donde tenemos un idioma en común, que es el español. Pero la pregunta es qué pasa cuando te llega a otro país donde no hablas el idioma, e incluso donde también algunas dinámicas, digamos, religiosas también son diferentes, por ejemplo, ¿no? Digamos, o políticas también, ¿no? O incluso hasta geográficas. Entonces, en mi caso, claro, yo creo que el primer shock, vuelvo a repetir, cultural, tiene que ver un poco como eso, ¿no? Tiene que ver con, uno tiende a comparar incluso su país con el otro, cómo es la gente, lo que te dicen, lo que no te dicen,
y un poco uno digamos, se alimenta un poco del prejuicio exterior, ¿no? Sobre todo también porque la gente tiene una idea de un estereotipo de nación, tiene de un estereotipo de país, y tiene también una idea de un estereotipo cultural. Entonces es normal que de repente la gente diga, oye, que tú pareces, en mi caso, por ejemplo, me decían, oye, tú eres argentino, o qué sé yo, acá en España me dicen, oye, tú eres italiano, no sé, o sea, tienen, digamos, como un cierto estereotipo de persona dependiendo de tu físico, de tu apariencia, de qué sé yo, cómo hablas, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo tengo que reconocer que para mí la acogida fue muy buena, que el tema, por ejemplo, de las redes ya las tenía como un poco prefabricadas, porque si bien en la mayoría de los lugares donde estuve llegué solo, ya había una red con la cual colaborar, con la cual apoyar, con la cual crecer y con la cual incluso en algunos casos proyectarse por lo menos al corto, al mediano plazo. Y eso evidentemente es una ventaja si uno lo compara con el tipo de migración forzada, ¿no? Donde la gente no tiene este mismo nivel de oportunidades. Eh, y de hecho yo estuve en Colombia, también viví en Colombia un año, en Bogotá. También conozco tu tierra, Medellín, y conozco también otras partes digamos, de Colombia, que es un país maravilloso, y sin perjuicio de eso, y la gente es muy alegre y es muy acogedora. Y esta dicotomía entre es una tierra tan linda, tan bella, con tanta, no sé, alegría, tenga este efecto del desplazamiento forzado interno bueno, creo que es el segundo país del mundo con más desplazados internos, digamos, según las estadísticas de la ONU, ¿no? Eso previo al acuerdo de paz, y ahora se sigue dando este efecto después del acuerdo de paz con, digamos, el asesinato sistemático de líderes y lideresas de derechos humanos en Colombia, que es muy grave, ¿no? Entonces, eso. Y luego, nada, un poco siguiendo digamos, esta misma aspiración con la que partí en un inicio, que era un poco tratar de contribuir a la misión de la integración, de la inclusión de las personas migrantes, refugiadas, y sobre todo las personas que sufren este desplazamiento forzado. Me fui a trabajar a África, estuve trabajando en Chad, también apoyando algunos procesos en Camerún. Y claro, y ahí me enfrenté a otra cosa, un país musulmán, la mayoría musulmana, donde la gente hablaba árabe como lengua predominante, también hablaba francés como lengua oficial. Entonces fue a aprender un idioma de nuevo, y claro, y ese shock un poco de la integración, ¿no? De tratar de integrarse, entendiendo en un inicio casi poco y nada, y que con el tiempo uno va construyendo estos lazos digamos, de un poco de amistad, ¿no? y de comprensión de la realidad, ¿no? Así que eso, y en los casos en que no tenía, digamos, esta oportunidad de hablar este idioma, bueno, trataba de hablar inglés, y en ese caso también no es lo mismo, en el fondo, hablar en tu lengua materna que hablar en otra lengua, donde muchas veces cae, digamos, digamos, la interpretación está sujeta un poco a eso, ¿no? A una cosa más interpretativa, no es exactamente muchas veces lo que tú quieres decir. Así que creo que también esa barrera del lenguaje también se puede extrapolar perfectamente a cómo se comporta eso en Chile, por ejemplo, con la migración haitiana, o con otra migración, no sé, de países de Oriente Medio que llegan a Chile sin saber el idioma. O sea, el tema del idioma es fundamental para la integración y la comprensión de la realidad de las personas migrantes, creo yo. Y eso trato de decirlo yo para finalizar, que yo lo viví en carne propia. O sea, ese tema es un tema muy importante. Claro, y también tú tocas algo y es como esas mismas barreras culturales que quizá quienes no conocen en estos lugares u otros países, pues lo ven como, ya, usted en su país haga eso, pero acá no puede hacerlo. Entonces,
un poco también es como esa invitación a la apertura, a primero como tratar de entender, ¿cierto? Y comprender de dónde viene, porque quizá, no sé, los que somos más caribeños tendemos a tener una forma de expresarnos y de hablar y de inclusive hacer fiestas y de todo muy distinta, ¿cierto? A lo que quizá acá se vive. Entonces, partiendo de esas cosas que son como muy mínimas, pero que igual hacen una diferencia demasiado pues como grande en el hecho de primero comprender, ¿cierto? O sea, tratar de comprender ya, es que su cultura o sus formas de expresarse son distintas, ¿sí? Entonces, yo creo que ese también es uno de los pasos como fundamentales para esa recepción de quienes migramos también como acá a Chile. Y ahí yo creo que también empieza a aplicar mucho este tema de la solidaridad y sobre todo de la empatía, o sea, cómo empatizamos con quienes están llegando, que por los distintos motivos que los mueva a llegar Chile, cómo también llegamos a empatizar con eso, porque entonces yo me he encontrado también como muchos comentarios de personas, inclusive migrantes y de acá de Chile, que siempre hacen como ese comentario como que el migrante que sirve es solamente como el profesional, por así decirlo, y es eh, como ese cierto rechazo como a este migrante que quizá desde los recursos económicos que se traducen más como a una pobreza económica, no tienen nada que aportar. Entonces yo creo que también es empezar a quitarnos un poco como pues ir cambiando como esa forma de ver la migración, que primero es una comprensión hacia quien está llegando y desde ahí tratar de empatizar y ver de qué forma brindarle la mano para encontrar a una persona y decir, ya voy a construir mi familia acá, ¿cierto? Entonces me casé hace un año, se genera ahí también ya se crea una perspectiva inclusive diferente de familia porque venimos yo en una cultura muy distinta y estando acá pues como en Chile también es otra cosa muy diferente. Entonces, cómo eso también converge para que puedan crecer cosas nuevas. Entonces, creo yo que ese también es como otro aporte pues como de los migrantes, creo yo. Sí, perfecto. Yo en todo caso también quisiera, o sea, no quiero tampoco irme para el lado tan negativo, pero justamente hoy en día estamos en una situación compleja que tiene que ver también con la criminalización de la solidaridad, ¿no? O sea, aquí desde el lado norte, digamos, desde el lado digamos, al otro lado del charco, como se dice coloquialmente, todo este tema de las personas que cruzan, los migrantes que cruzan el Mediterráneo por buscar una vida mejor, han visto por televisión un poco el tema de las detenciones ilegales, de las devoluciones en caliente, ¿no? Y cómo algunas ONGs que tratan de salvar las vidas de migrantes en el Mediterráneo han sido, digamos, condenadas por algunos estados de la Unión Europea, digamos, por salvar vidas. Entonces, ahora con la crisis del COVID y con las consecuencias que ha tenido esto, digamos, a nivel mundial, eso creo que de alguna manera nos interpela un poco a tomar acciones solidarias por un bien común, ¿no? Porque ya no solamente eran los migrantes los que estaban afectados, sino que también ahora está todo el mundo afectado independiente de su condición socioeconómica. Es verdad también, por otro lado, que si bien digamos, esto nos afecta a todos y por ahí se hablaba que el virus no tiene fronteras, o no distingue, ¿no? de condiciones socioeconómicas, en alguna manera sí lo hace, porque evidentemente las personas más vulnerables son las que están más propensas a infectarse y las que tienen mayor tasa incluso de mortalidad. Eso se ha podido ver en Estados Unidos, se ha podido ver en Brasil, incluso aquí también en Europa, en algunos sectores o colectivos, digamos, en situación de vulnerabilidad. ¿Y por qué? Por varias razones, porque esas personas no se alimentan regularmente, porque escasea la comida, porque tienen menos vitaminas, etcétera, porque consumen un tipo de alimentación que no es la alimentación más sana,
Y la mayoría de estas personas que están en situación de vulnerabilidad tienen enfermedades preexistentes. Entonces, evidentemente que sí afecta y que no es una condición que digamos que digamos que sea igualitaria para todo el mundo. Ahora, eso, ¿cómo yo lo relaciono con finalmente, o sea, cómo lo relaciono en el sentido de cuál es el aporte que pueden dar los migrantes a los países de acogida? Justamente yo aquí me he dado cuenta que los migrantes han sido los que han estado en primera línea fabricando mascarillas, por ejemplo, los que han estado ahí también un poco repartiendo comida en algunos casos y digamos de manera bien, ¿cómo se dice? Un poco de manera valiente, ¿no? Ahí en primera línea dando soporte justamente en aquellos sectores donde la gente no está dispuesta a trabajar. Ahí es donde se nota, digamos, el apoyo de la mano migrante muchas veces digamos, en la economía, en el desarrollo local, incluso a nivel a nivel incluso de la agricultura, la ganadería, donde, digamos, donde los migrantes, digamos, tienen un papel protagónico digamos, en el desarrollo productivo de esa zona, que justamente después es lo que nos llega a nosotros a la casa cuando no hay que comer. O sea, vamos al supermercado a comprar algo, bueno, eso, ahí está la fruta, está la verdura, está la carne, está todo. Probablemente fruto del trabajo de las personas migrantes que han estado ahí bajo el sol cosechando, que han estado ahí recolectando, básicamente, y muchas veces en condiciones bastante precarias. Y sin condiciones de seguridad social ni de un trabajo, digamos, bajo parámetros, digamos, de contratación formal. Así que yo creo que por ahí un poco va. También como para quizás plantear una reflexión, creo que un poco estoy como recordando un poco las prioridades apostólicas, por ejemplo, que tiene el Vaticano, ya que yo un poco he trabajado con el Servicio Jesuita de Refugiados, y un poco lo que decía quizás el Papa en ese sentido de que tiene mucha potencia es que es necesario conversar. O sea, conversar. O sea, el tema de la migración es un proceso, no es algo, digamos, inmediato, inmediatas son las acciones, eso sí, pero no es un proceso, digamos, que uno llega a un país y al día siguiente está, digamos, totalmente integrado, porque no es así, es un proceso que a veces puede durar años. Y en ese sentido, el tema de sentarnos a conversar, hoy en día es más válido, tiene mucha validez, simplemente porque es necesario poner en los pies del otro, en los zapatos del otro, ¿no? Entender sus circunstancias, lo que le duele, lo que no le duele, en qué puede aportar, en qué no, y tratar de buscar caminos de solidaridad que les permitan a estas personas integrarse dentro, digamos, de un marco de convivencia. O sea, yo, para finalizar, voy a decir esto. Hay una frase que siempre nosotros la usábamos también en temas de ciudadanía global, de construcción de ciudadanía global con los jóvenes, ¿no? Que era un poco el aprender a vivir juntos y convivir con los demás. Creo que eso pareciera ser una frase tan simple, pero que en el fondo requiere de un trabajo enorme. Porque es la única manera de cerrar las brechas de prejuicio, de cerrar las brechas de estereotipos y saber que todos somos humanos y pertenecemos a un mismo mundo y que todas las personas tenemos ese derecho a vivir con dignidad. Eso es un poco la reflexión que quería hacer. Sí, de hecho, quería como rescatar tres cosas que tú mencionas para también ir cerrando en mi reflexión. Y es, una, por ejemplo, estas acciones solidarias que se fueron liderando en el marco pues, de la pandemia. Acá en el norte yo rescato mucho las ollas comunes que se daban, que se dieron y que todavía están, y en su mayoría eran lideradas por migrantes, ¿cierto? Por estas comunidades, especialmente, por ejemplo, acá en Alto Hospicio, en Las Tomas,
que en su mayoría pues hay muchas tomas, quienes lideraban estas instancias de ayudar a la comunidad de donde fuera, si era chileno, si era de acá, si era de allá, de donde fuera, los lideraban las personas migrantes. Entonces eso es como un rescate muy bonito, porque es como tú me brindaste la mano, ahora yo te la brindo a ti, y entre todos nos vamos haciendo como esa cadena de apoyo, ¿cierto? Segundo, algo que también tú mencionabas, y que eso es como en todos los lugares, como ese temor de que llegue la persona que migra, que llegue acá a quitarme el trabajo. Yo creo que eso está también como muy estigmatizado en términos de que, y es también como una realidad, hacen la pega que de pronto tú no quieres hacer, ¿cierto? Porque no estás dispuesto a hacerla. Entonces, de alguna manera también necesitamos que se puedan generar estas otras instancias de trabajo, y pues quiénes son las que necesitan poder insertarse acá y trabajar y generar pues también como una economía, pues precisamente como los migrantes, a costa inclusive de muchas injusticias a nivel como de seguridad laboral, inclusive de los sueldos, de todo. Entonces, también hay que ser como muy conscientes de eso. Y esto tercero que tú mencionas, del hecho de conversar, es como algo tan fundamental. O sea, el hecho de poder sentarnos a hablar, de compartir estas experiencias, cómo hace que se nos pueda como abrir un poco más el espectro de mi realidad, de mi burbuja, de donde yo estoy, porque quizá pues no he tenido los medios o la posibilidad de salir a otro lugar, pero si estoy viendo que hay muchas personas que son de otras partes, pues venga, sentémonos y conversemos, ¿cierto? O sea, cómo podemos conocernos, y que ciertamente esto es un proceso, como tú dices, y es un proceso que va a tener como muchas formas, y es un proceso que nunca se va a terminar. O sea, yo creo que la migración va a ser algo que constantemente, si ya existió, va a seguir existiendo, porque los seres humanos siempre nos vamos a estar moviendo, inclusive internamente dentro del país donde estemos. Entonces, yo creo que la invitación, por lo menos por parte de lo que hemos estado conversando, está siendo como muy, muy potente en términos de venga, sentémonos y conversemos y quitemos estos estereotipos. Así que muchas gracias también, Felipe, por el espacio, por el tiempo, y bueno, qué bueno conocer estas experiencias desde este otro lado del otro lado del charco. Muy bien, Susana, muchas gracias también a ti por compartir esta experiencia. Ya has visto que creo que tenemos bastantes puntos en común en nuestras experiencias migratorias. Ujú. Y nada, yo también decir que ha sido un placer conocerte, hablar contigo, y también nada, un poco también decir que el ser humano es un ser social, y como ser social tiene una necesidad. Es una condición inherente de relacionarse con el resto, con las demás personas. Así que esa es la única manera un poco de ir rompiendo las barreras que a veces nos separan y que muchas veces están dentro de nuestra matriz mental, ¿no? Y no de una frontera política y física que en verdad creo que no existe. Las fronteras están en nuestra mente, no están digamos, en la tierra. Así que eso, te lo agradezco mucho, y nada, cuídate también. Espero que sigas también desarrollando todos tus proyectos ahí, aportando con tu conocimiento, con tu experiencia y con tu humanidad, ¿no? En Chile. Y agradecer también digamos, a Caritas Chile, y también aquí bajo su programa de Cuaresma de Fraternidad, y a José Tomás también por la invitación, Por la ¿no? invitación. a compartir esta experiencia. Sí, sí, entonces, bueno, los dejamos también invitados a que ingresen a la página web, que es www.cuaresmadefraternidad.cl, y allí también se pueden enterar de todas las otras instancias o maneras de aportar desde la solidaridad a la migración. Muchas gracias. Oh,
todas esas miradas que yo veo.